Hermanos, buenas noches. Ya hemos terminado 4 capítulos de Génesis. Haciendo un resumen súper corto, ¿verdad? En el capítulo 1 habla de la creación y después de la creación habla en detalle de la forma en que creó al hombre y a la mujer y les puso una ley, y después de eso empieza el capítulo 3, la primera desobediencia del hombre, Adán y Eva, la forma en que ellos pecan. Dios los juzga, los sentencia, y sentencia también a la serpiente que fue la tentadora, y los echa fuera del huerto del Edén, donde no pueden accesar, no pueden alcanzar el árbol de la vida para no vivir eternamente, puesto que la paga del pecado es la muerte. Saliendo de ahí, Adán conoce a Eva, tiene relaciones con ella y tienen un hijo que se llama Caín y otro que se llama Abel. Ellos crecen y el pecado sigue. Caín mata a Abel, Dios castiga a Caín y la descendencia de Caín va de mal en peor. Pero entonces Adán y Eva tienen otra vez, se conocen, tienen otros hijos nuevos, tienen a Set y Enoc, y en el tiempo de Enos es cuando empiezan otra vez a invocar el nombre de Jehová, empiezan a regresar otra vez a hacer las cosas buenas. Entonces estamos viendo una restauración y de aquí en adelante vamos a ver ese sube y baja del pueblo de Dios desde que su creación hasta el día de hoy. Y esa es la historia de la que está aquí en la palabra de Dios. Pero voy a hacer una pequeña prueba para ver hasta qué punto hemos aprendido. Y quiero que me digan 5 características de Dios que aprendemos en el primer capítulo de la creación. ¿Cómo es Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Vayan abriendo sus micrófonos y dime uno por uno. No vale decir 2, nomás uno cada quien y no vale repetir. Dios es todopoderoso. Ok, gracias. 1. Es planificador. Planificador. 2. Omnipotente. Omnipotente. 3. Es el creador. Creador. 4. Uno más. Uno más. Es el creador. Uno más. El juez. ¿Qué dijo? Juez. No le escuché. Juez. Juez. Es Juez. también juez porque, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Sí, dígalo. Sí, juez porque, o sea, como dice Romanos 11:23, mira la bondad y la severidad de Dios, que Dios, o sea, no tolera el pecado. O sea, que Dios es, casi como es bueno, también es severo. Por eso es un juez. Ok, y vemos inclusive en la creación que Él es el juez, porque dice que todo lo que Él hizo vio que era bueno. Él decidió lo que está bueno y malo. Él es el juez, Él es el que se establece la diferencia entre el bien y el mal. Muy bien, eso me gustó mucho. En el capítulo 2, dígame 2 características de Adán, del capítulo 2, y 2 características de Eva. Sí, dígame. Estoy esperando. ¿Cómo es Adán? ¿Cómo es Eva? Cosas buenas y cosas malas. Fíjense. Okay. Tienen bondad y maldad. ¿Qué más? Les voy a dar un norte. ¿A quién se parecen? ¿La imagen de quién fueron hechos? De Dios.
están hechos a la imagen de Dios. Ok. Ok. ¿Para qué es bueno Adán? ¿Para qué lo hizo Dios? Para trabajar ¿Para trabajar qué? la tierra. La tierra, para labrar la tierra. Claro. Ok. Gerson Que tiene Dios había creado. el micrófono apagado por si acaso. Yo creo que a lo mejor están comentando y puede que estén Gerson está comentando. Ah, pues comente, Gerson. Pero con el micrófono prendido, por favor. Le escuchamos. Gerson, no le escuchamos. Características de la mujer, del hombre. No creo. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Labrar la tierra, ayuda idónea. ¿Ok? Ah, Y según el versículo 25, ¿qué característica tenía? El capítulo 2, versículo 25. inocentes también, Bueno, sí, característica y la inocencia. inocentes, buenísimo. Eso es lo que ya vimos. Entonces, trabajador, ayuda idónea, inocentes los dos. En la imagen de Dios, parecidos a él, ¿verdad? Sin vergüenza. Sin vergüenza. No vio vergüenza. Ok. Capítulo 3. Entra la serpiente, la protagoniza la serpiente, Adán y Eva y Jehová, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de la serpiente? Dime dos cosas, tres cosas de la La serpiente. astucia. Astuta. ¿Qué más? Mentirosa. Mentirosa, Engañadora. engañadora. Ok, ahora, ¿cómo es Jehová en el capítulo 3? Sigue siendo, bueno, hay unos versículos que podemos seguir viendo, que sigue siendo misericordioso. Aun cuando Misericordioso, Justo. justo. Uno más. Benevolente. Benevolente. Capítulo 3, ok. Viene el capítulo 4, nace Caín y Abel. Consolador. Consolador, wow. Se están votando ahí, ya van bien. Es un Dios consolador. Un Dios consolador, ok. Vamos al capítulo 4. Sería ultrasónico. Por eso digo consolador porque no, porque ya está preguntando que 5 características del capítulo 2. Sí, ya está. Ya lo están analizando. El 4, procreación ya. Ok. Son ya. Si me salgo de las señales porque aquí nos quitan la luz, no tenemos horario. Nos la quitan así. Ahorita se fue. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, ahora vamos al capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Dígame dos cosas de Caín y dos cosas de Abel. ¿Cómo era Caín? Envidioso y egoísta. Envidioso y egoísta. ¿Y cómo era Abel? Hermano. Bondadoso y Ok. misericordioso. Obediente. Obediente. Muy bien, muy bien. Temeroso de Dios. Ok. Entonces, ¿cuál fue el castigo, según el capítulo 3, para la mujer? Que Dios le sentenció a la mujer según el versículo 16 del capítulo 3. ¿Cuál fue el castigo? Dice multiplicar preñeces, es el dolor, dar a luz. Su castigo es ese.
Sus deseos son los del marido y el marido se enseñoreará. Multiplicaré muy bien. multiplicaré tu dolor en el parto. Ok. Eso es. Y le vas a servir a tu marido. Ajá. Ok. ¿Y cuál fue el castigo para Adán? Trabajará y con el sudor de la frente sustentará a la familia. Ok. ¿Y cuál fue el castigo para Caín? Mm, ¿Cuál fue el castigo Fue, para Caín? fue desterrado. Desterrado. de- Desterrarlo. Desterrado. ¿Y qué más? Ser errante. Desterrado. errante en el mundo. Ser extranjero en la tierra. Muy bien. ¿Y en el 11? Que la tierra no le daría fruto. Maldito seas. Eso, de la maldito, maldito. Fíjate bien, maldito, qué duro, ¿no? Lo maldijo. De la tierra. Maldito a él, Ujú. tremendo. ¿Correcto? Ahora, entonces, sabemos que toda esta gente, con excepción de Noé, se van a morir en el diluvio. ¿Ok? Ahí se va a acabar y va a volver a empezar con Noé. Pero hasta ahorita vemos aquí, si en el resto del capítulo 4, la descendencia de Caín cada vez fue de mal en peor. Pero entonces en el versículo 25 y 26 del capítulo 4, leemos, si alguien me hace el favor de leerlo, capítulo 4, versículo 25 y 26, vamos a repasar un poquito más y antes de empezar en el 5. ¿Quién lee? Maruja. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Okay. Amén, hermano. Invocar en la palabra de Dios en la Biblia no es nada más buscar la presencia de Dios, sino es realmente obedecer también. ¿Ok? Por eso Romanos 10 dice que el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y también Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, mas yo los diré, no más nos conocí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, invocar implica la obediencia. Entonces, aquí cuando está diciendo esto, dice que a Adán y Eva les nació Set, y de Set les nació, o sea, el nieto, Enos, y es cuando empezaron otra vez a buscar ¿a quién? A Dios, Jehová. Entonces, invocar, buscar estar en la presencia. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? El que me busca, ¿qué? Me hallará, ¿verdad? Me hallará. Entonces, él está dispuesto a que se le vaya a buscar. Dios quiere que se le busque a él. Que se le busque. Eso es exactamente lo que empiezan a hacer. Y esa es una generación diferente, de donde va a partir Noé y de ahí va a seguir la descendencia hasta Jesucristo, hasta ahora, para que las promesas sean lo que tiene que ser. ¿Ok? Entonces empieza el capítulo 5 con estas generaciones y vamos a leer todo el capítulo 5, por favor. Gracias, por favor. ¿Quién quiere leer el capítulo 5 completito? Nora Nelly. No sé si pueda la Nora Nelly. ¿Sigo leyendo? Oh. ¿Qué versículo dijo, hermanito? Capítulo 5, todo. Lo puede dividir con Maruja si quiere. Mitad y Está mitad. bien, nos dividimos, hermanita Maruja. 15 versículos leo yo.
La palabra de Dios dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Amén. Amén. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años, perdón. Y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Desapareció porque se le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Entonces pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé
595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén, hermanos. Bien. Entonces aquí vemos una genealogía tremenda. Esta gente vivía bastante tiempo, ¿cierto? Y si nos ponemos a pensar que esta gente vivía alrededor de 900 años, y de esos 900 años pudieran tener hijos, 500 de esos 900 años, pudieran tener una barbaridad de hijos, imagínense. Podrían engendrar 200 hijos cada pareja. Y si usted hace la progresión matemática de eso, esta cantidad de gente se multiplicaba a una velocidad tremenda. Para la hora de que llega el diluvio, podrían ser fácilmente 300, 400 millones de personas, ya, para que tengamos una idea de lo que está pasando aquí. Ahora, estas generaciones son las buenas. Y quiero que se fijen en el capítulo 5, en el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Que dice el libro de las generaciones de Adán. Y no está incluido ni Caín ni Abel. Sino que consideran, murió Abel, Caín fue desterrado. Y entonces empiezan ellos, ¿verdad? Con Set, ¿verdad? A los 130 años, versículo 3, engendró un hijo de su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Verdad? Ya lo dice cuánto tiempo vivió, y Set engendró a Enos. Perdón, hermanito Roberto, una pregunta. Sí, O sea hermanito. que en esta genealogía, Abel ya no vivía. ¿Ya no? Ah, ya. Gracias. Ok. Y Caín estaba afuera, estaba echado fuera. No tenían comunión con él. Pero él se fue por su lado y estos fueron por su lado, ¿verdad? Y este grupo de generaciones va generándose y va creciendo, porque vivían una cantidad de años tremenda. Imagínense si cada quien tenía, ¿verdad? 200 hijos, 300 hijos. Qué rápido crecería cada generación, ¿verdad? Entonces, por el hecho que vivían de esa forma, era la forma que crecían. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos estudiando hasta ahorita? ¿O comentario? Me doy cuenta aquí en este pasaje que no todos tuvieron hijas, porque algunos nomás dice tuvieron hijos e hijas. Oh, okay. Hermano, una pregunta. Se supone que como la descendencia de Caín fue por un lado y de Abel por otro, en el camino se juntarían ambas generaciones, ¿no? Ambas personas se mezclarían. Sí, probablemente sí, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La gente piensa que cuando dicen que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, piensan que son ángeles, pero los ángeles no tienen sexo, no se habla de eso absolutamente, ¿verdad? Lo que sí nos dice aquí que es que los hijos del hombre contra los hijos de Dios, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 6, ahorita lo vamos a ver. Ahora, de todas estas gentes que nosotros vemos aquí, ¿quién vivió más? Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Ok. Muy bien, buena contestación. ¿Y cuántos años vivió Enoc? Todavía no muere.
Se lo Entonces, llevó Dios. ¿quién ganó? ¿Matusalén o Fue con Dios, se fue. Enoc se fue con No. Dios. ¿Ah? O Dios se lo llevó. Matusalén vivió más porque no se lo llevó Dios. Vivió más aquí en la tierra, quizá, ¿verdad? Vamos a decir así, si hiciéramos una pregunta, ¿quién vivió más aquí en la tierra? Matusalén. Pero cualquiera que obtenga la vida eterna, pues ya vivió más tiempo, ¿verdad? Va mejor. Amén. Sí. Claro, se fue rapidito a la presencia del Señor. Se fue rapidito. Pues no tan rapidito, pero porque vivió bastante tiempo aquí, ¿no? Pero para ese tiempo, igual era poco ese tiempo que tenía él ya, 300 y tantos años. Es- Pensando que vivían 900 años, era como un tercio de lo que vivían. la verdad, tremendo. Entonces, eso está escrito aquí para que nosotros entendamos, ¿verdad? Cómo trabaja Dios y cómo es que la tierra fue poblada, ¿verdad? Fue poblada con un plan de Dios, la naturaleza, como la forma que Dios trabajaba era diferente, totalmente, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 nos decía que no había lluvia, que salía un vapor de agua que regaba las plantas, vapor de la tierra que salía. Esa era la forma de regar las plantas. Entonces, no había llovido. Por eso cuando Noé está haciendo un arca, no tiene sentido, porque no había caído agua. Cuando él decía que iba a caer un diluvio, pues no tenía sentido para la gente, que nunca lo habían visto, ¿no? Así de ahí. Entonces, no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí, pero ¿tiene alguna otra comentario sobre todas estas genealogía que nos está dando aquí la palabra de Dios en el capítulo 5? ¿Algún punto más que quieren saber o tienen ¿Me una escuchan? duda? ¿Me escuchan, hermano? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, Gerson? Ah, sí, lo que pasa es que aquí, bueno, se nos están quitando la luz a raticos y no avisan. Amado, yo veo un orden moral en la genealogía del capítulo 5, que no hay ni un solo adolescente que tenga 20 años, 15 años, por decir, que haya engendrado hijos. Todos se ven en edad madura. Es lo que quería comentar en cuanto al capítulo 2, verso 24, cuando el hombre se une a su mujer, habla de la capacidad hombre, capacidad mujer, no de adolescente, como hoy en día el desorden que existe. Y me llamó mucho la atención que no encontré ninguno menor de edad, pues. Uh-huh. Interesante. Qué Sí. interesante. Ya existía hasta cierto punto un orden. Sí, era una orden moral diferente a la de nosotros, ¿no? Porque obviamente para poder engendrar lo que se engendró al principio tuvo que haber una cierta relación entre ellos que eran relación carnal de parentesco, ¿verdad? O sea, pero estaba bien en aquel entonces. Inclusive vemos que Abraham se casó con su media hermana, ¿verdad? Tenía que ser de su propia sangre, lo buscaban de esa manera. Tenía que casarse en la misma tribu. Entonces, ¿algún otro punto más que quieren hablar sobre esto o nos vamos al capítulo 6? Cómo Dios utilizó, o sea, les permitió vivir tantos años para que pueda multiplicarse la creación. Porque ya en el capítulo, ya después de la descendencia de Noé, vemos que ya los años declinan de las edades de la creación. Es interesante. Claro, y a pesar de que han declinado, mira cuántas gentes hay en el planeta ahorita. Sí, mi hermano, esto y me llama mucho la atención del capítulo 3, el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
O sea, Dios les permitió vivir tantos años, pero no para que vivan para siempre pecando y pecando, ¿no? Porque ¿qué sería? Más años de vida y peca, pero Dios, así es como vemos los años que les dio para multiplicar a la generación. Y se cumple Buen la punto en el profecía nombre de de Dios, Jesús. el capítulo 1, verso 28, cuando le dice a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Me escucha, hermano? Sí, sí. Es que apagué la cámara para poder, es que casi nosotros no oímos el teléfono, entonces me la acerqué y estaba analizando que en cuanto al comentario del capítulo 1, verso 28, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que, capítulo 1, verso 28, y le dijo Dios bendiciéndolo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y ahí lo vemos en el capítulo 5, con esa gran multitud. En unas cuantas generaciones generar millones de personas. Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo lo que quiera, como lo quiera hacer. Ajá. ¿Algún punto más? Si no, seguimos adelante. Vamos a leer, por favor, el capítulo 6, del 1 al 8. Capítulo 6. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Leo, capítulo 6 de Génesis, verso 1 al 4. Al 8. Al 8. Ok, leo. Dice la palabra de Dios en el principio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7, y dijo Jehová, raeré sobre la tierra la faz de la tierra, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok. Entonces vemos lo que está pasando, ¿verdad? Se empiezan a multiplicar, les nacen hijas, como habíamos visto aquí, no nomás hijos, sino hijas, y Dios dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunas gentes dicen que estos eran ángeles que vinieron aquí a la tierra y se unieron con la gente y bla, bla, bla. Pero no lo dice de esa manera, simplemente está diciendo lo que dice aquí la palabra y estamos leyendo lo que dice. Y sabemos que los que invocaron al nombre de Dios, ¿verdad? Después en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, los que invocan el nombre del Señor son ¿qué? Salvos, ¿verdad? ¿Y quiénes somos los salvos? Los hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no de carne y sangre, sino de Dios, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Entonces, sobre esa base, quiero que nomás pensemos, no lo tienen que aceptar, pero piensen en esto, que estos hombres buenos se casaron con mujeres o hombres, sí, los hijos de Dios con mujeres mundanas, que eran las hijas que no estaban invocando a Dios y se echaron a perder. O sea, lo primero que nos enseña Dios desde el principio que estamos viendo que cuando lo bueno toca lo malo,
lo bueno se contamina, ¿verdad? Cuando yo pongo una cosa limpia y le pongo suciedad, la suciedad no se limpia, la suciedad contamina lo limpio. Y aquí estamos viendo que eso pasa. Ahora, las gentes que nacieron de ahí son grandes, pero no dice que son grandes espiritualmente. Es igual que los hijos de Caín, ¿verdad? La descendencia de Caín, ahí salieron gentes que habitan tiendas, que crían ganados, que son músicos, que son artífices, que son, ¿verdad? Trabajan en metal, etcétera, etcétera. Grandes proezas, pero materiales. No dice que de ahí salieron gentes que adoraban a Dios, sino es al revés. Hay otro grupo de gentes que son los que empiezan a adorar a Dios y ofrecerle y crear sacrificios. Entonces, dentro de ese grupo, la gente se había echado a perder. Al punto de que el versículo 5 dice que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. O sea, estamos hablando de un corazón duro, empedernido, de hierro, de piedra. Un corazón que lo único que está pensando es cómo hacer el mal a los demás. ¿Verdad? Imagínense nada más cómo de malo se había puesto la tierra. Hoy en día no es mucha diferencia. ¿Verdad? No hay mucha diferencia, pero vemos que todavía hay algo de bondad por ahí en algún lado. Todavía se ve un poquito de bondad en el corazón de la gente, pero aquí no se veía. Y Dios decide destrozar la tierra. Solamente encuentra a una familia que no es así, ¿verdad? ¿Y quién es ese? Noé. ¿Y cómo sabemos? Halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, eso quiere decir que agradaba a Dios, ¿verdad? Ahora, según el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? Según Hebreos 11:6. La fe y la santidad. ¿La fe? Que le obedezcan. Sí, La que lo obedezcan porque santidad. creen en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Okay, vamos a ver entonces que Noé le va a obedecer. ¿Por qué? Porque cree en lo que Dios le está diciendo. Fíjate bien, va a creer, va a determinar que sí cree, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, vamos a detallar y a abrir al comentario. A ver, ayúdenme con este capítulo 6, hermanitos, a explicar. Hermano Varela y hermano Gerson, que si puede, lo oigo. Sí, lo que acabó de decir usted, o sea, la mala interpretación de la gente que tienen, que vinieron los ángeles del cielo y de ahí que se mezclaron, pero no dice nada, absolutamente nada de eso. Y, o sea, la mezcla de los hijos de Dios que se mezclaron con las mujeres paganas, dice en el verso 4, y nacieron estos hombres, los hijos de renombre, dice, y lo que usted decía, o sea, en cuanto a su maldad, a su hurto, a su violencia, crímenes, a eso se refiere, ¿no? Los hijos de renombre, los gigantes, lo que usted decía, no a la estatura, sino en cuanto al pecado, a la revelación ante Dios. Y sí, es algo que a veces la gente nos hace preguntas que no tienen sentido. A mí una vez me hicieron una pregunta de que Dios, el Padre, se casó con el Espíritu Santo y de ahí nació Jesucristo. Y cosas así, pero
La Biblia no nos enseña, la Biblia es bien, bien clara. Eso, mis hermanitos, quería aportar. También es una cosa de concepto, porque ahí en versículo, cuando habla del 4, cuando habla de los gigantes, en hebreo no habla de personas altas literalmente. A los hebreos significa los caídos. Y sé que y si lo llevamos a ese contexto, significa que son los que estaban apartados de Dios, la gente que estaba con Dios y la gente del mundo. Si lo tomamos de esa forma, sería así, sería como lo ven los hebreos literalmente en su vocabulario. Pero yo creo que, como siempre lo hemos escuchado, el tema del hebreo y las traducciones que se han hecho, hay hartas diferencias, y las diferencias pueden hacer nos puede hacer un gran lío si no las estudiamos, yo creo, un poco más, porque los significados para nosotros actualmente puede significar algo, pero para los hebreos pueden significar muchas cosas, y lo que quisieron decir es una cosa completamente diferente a lo que nosotros podemos pensar que puede ser. Eso, mi hermano. Un punto, hermanito. Muchas gracias. Bueno, Joel. Hermano Roberto, buenas noches, hermanos. Bien. Buenas noches, Dios bendiga. ¿Sí me oyen? Sí. Hermanos, quiero hacerles un comentario respecto a lo siguiente. Dicen que Apague los su hombres de cámara Dios para se que no se juntaron. corte, hermano. Perdón, apague su cámara para que no se corte. Siga. Listo. El comentario que les quiero hacer es un comentario que me surge en este momento. Dicen que se juntaron con mujeres del mal los hombres de bien. Vamos a verlo desde un punto de vista, desde un punto de vista espiritual más alto. La Biblia habla de que existen dos padres. Está Dios y está el diablo. Existen dos padres. El padre del diablo, porque el padre hace la hacéis vosotros. Y también dice, bueno, Dios es nuestro Padre. Si lo vemos desde ese punto de vista, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, es precisamente si yo me uno a alguien que no comparte lo mismo que yo comparto, yo me estoy uniendo con su suegro. ¿Y quién sería el suegro en este caso? Si yo soy hijo de Dios, mi padre es Dios. El suegro de mi esposa sería Dios. Pero si mi esposa no tiene a Dios, ¿quién sería mi suegro? El diablo. Entonces existiría una lucha muy grande entre mi suegro y el suegro de Dios en esa guerra, el suegro de mi esposo, el suegro de mi pareja. Y eso fue lo que pasó precisamente en ese momento. ¿Quién era el que dirigía a toda la genealogía de Caín? La maldad, el diablo. ¿Quién era el que dirigía toda la genealogía que venía de Seth, de Adán? Dios. Pero resulta que la maldad, el engaño, pudo más la carnalidad que la misma santidad. Y eso es lo que hace diferente a Noé. Noé presenta y dice, bueno, todos los que están a mi alrededor tienen como suegro a Dios, tienen como suegro el mismo suegro, y podemos resolver en la misma medida. Es importante que cuando yo estoy en esa etapa, la parte espiritual superior es básica. Entonces, ¿quién es el padre de la persona con quien yo me estoy viendo? No carnal, sino espiritual. ¿Quién es el padre? Mi padre, para presentárselo. Porque una de las cosas que uno aprende es
cuando uno se casa, cuando uno está noviado, uno trata de agradar al suegro. Vamos a hablar del suegro. Trata de agradar al suegro. Y si uno trata de agradarlo, para caerle bien, es lo que pasa. Por eso normalmente cuando se une con personas que no son afines, tiene que darse porque tiende a agradar al suegro de la persona con la que yo me estoy. Eso es lo que pasó con los hijos de Caín y con los hijos de esta generación. Por eso es que dice, oye, me arrepiento porque son continuos pensando en maldad, porque ellos estaban pensando en cómo agradar al suegro al padre cuyos hijos son. Era mi comentario, hermano Roberto. Ok. Entonces la idea es que obviamente no están agradando al Padre, a Dios, ¿verdad? A Dios quien los hizo, sino están en la carne, están tratando de seguir las cosas de la carne. ¿Okay? Ahora, ¿por qué dice el versículo 6, le dolió en su corazón a Jehová? ¿Por qué dice en el versículo 6, le dolió en su corazón? Porque la maldad de la gente era demasiado, ¿no? Uno por uno, por favor. Perdón, hermanito. Porque pecaron. Sí, porque pecaron. Okay. No solo pecaban, sino que los pensamientos que ellos tenían eran de continuo solamente el mal. O sea, ni siquiera había espacio para el bien, no había espacio para Dios, no había espacio para pedir perdón. Era siempre, todo lo que hacían todo el tiempo era dirigido hacia el pecado, dirigido hacia hacer el mal, hacia hacer lo que no es correcto, lo que no es moral, lo que no le gusta a Dios. Y ni siquiera lo buscaban, de hecho. Bien, eso está bien. Vayan conmigo un segundito nada más a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 13. Uno de mis versículos favoritos. Si alguien me lo quiere leer, por favor. Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Okay. Dios no se pone contento, o sea, no le gusta castigar. Sabe que lo tiene que hacer, va a tener que destrozar la tierra, va a tener que matar a toda esta gente, castigarlos, pero no es que le dé gusto hacerlo, ¿verdad? Le dolió de corazón. A Dios le duele, tan le duele, que Isaías 53 nos enseña lo que va a hacer Dios, ¿verdad? El sacrificio que va a hacer en la cruz. Pero mira lo que dice en el capítulo 53, versículo 11, cuando él lo hace, ¿verdad? Isaías 53, 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Le duele el castigo a Dios que eventualmente, en vez de castigar a la humanidad como lo castigó aquí en el tiempo del diluvio, prefiere él castigarse a sí mismo y morir en esa dura cruz y pagar por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos, para que nosotros recibamos el perdón de los pecados. Eso es lo que quiero que nosotros tenemos esa luz mucho más allá de lo que esta gente que estaba viviendo en ese momento está viendo. Porque lo que vamos a ver aquí es la redención de un pequeñito, un súper pequeño remanente.
¿verdad? Solamente Noé y su familia se van a salvar, los demás, nada. ¿Sí? Ahora, como dijo el hermano Varela, el poder tremendo de Dios de cumplir con Génesis 1:28, cuando les da la orden de multiplicarse y luego les da la manera de hacerlo, ¿verdad? Dios también hace eso y va a hacer lo mismo con Noé. Va a darle la forma para salvarse y le va a dar todo lo que él necesita tener para poder hacerlo. Esa es la gran, tremenda poder y proeza de nuestro Dios y la gran misericordia de él. Que tomar en cuenta. ¿Algún comentario? Sí, amado. Yo Bien. veo en este contexto del capítulo 6 de Génesis, del 1 al 8, que hay como en el hombre, pues llamarlo generalmente, porque en el principio pues fue Adán y Eva, que volvieron a provocar a Dios. Y lo provocaron que, bueno, el Señor determinó desarraigar todo, ¿no? Acabar con todo. Porque el que se estaba portando mal era el hombre, pero el Señor mete aquí la tierra, mete los animales y iba a acabar con todo. Quiere decir que se enojó mucho. Sí. Bueno, muy bueno. Hermano Varela. Oscar, buenas noches. Dios te bendiga. Sí, que, o sea, los propósitos de Dios después de todo esto, de la revelación, de revelarse el hombre hacia Dios en cuanto a su maldad. O sea, los propósitos del Señor son bastante grandes, que dentro de esa tecnología hay un hombre y ese hombre es Dios. O sea, perdón, es Noé. Noé escogido, ponerse en el lugar de ese tiempo, viviendo en cuánta gente perversa, y ahí tiene Dios a sus escogidos y pasa lo mismo hoy en día. La gente no quiere llegar a Dios. Hay tanta maldad, tanta violencia, pero la gente no quiere llegar a Dios. Ok, y hay algún paralelo entre lo que va a hacer Dios aquí en el capítulo 6 y lo que va a hacer Dios el día de hoy, o en el futuro cercano o lejano. Sí, mucho tiene que ver. O sea, el juicio local que fue en ese tiempo con el diluvio y ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es una sola. Muy importante ese punto, muy importante. Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, amado. Incluso me hace recordar mucho del pasaje en Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo... ok, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Cuando dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas, y anuncia por el agua, ¿no? Hablando del bautizo. Entonces, ya Dios estaba preparando, pues, la salvación para hoy en día nosotros, ¿no? Por medio de su Hijo. Ok, bueno. Buena introducción al siguiente capítulo, por el versículo 9, capítulo 6.
¿Ok? Vamos a tener que terminar el estudio ahí, ya, porque si no, si nos metemos en ya la construcción del arca y todo eso va para largo. Yo propongo que paremos en este momento y que nos quedemos en el versículo 8 del capítulo 6 para seguir adelante el próximo sábado. Yo te llevo. Además que a Joel le quedan del 10% de carga solamente, o sea que tiene que ir a cargar su teléfono. Sí, aquí también están quitando la luz cada 5 minutos, hermano. Baja y se sube, baja y se sube. Entonces, seguimos adelante con el versículo 9 del capítulo 6, a partir del próximo sábado, a la misma hora, mismo canal. Amén. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia y estamos aquí para servirles. Vamos a pedirle a nuestro hermano Varela que nos dirija una oración para cerrar, si puede. Sí, mi hermano. Oremos, hermanitos, hermanitas. Okay. Llegamos ante su divina presencia una vez más, mi Dios, agradecidos porque usted es un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, de misericordia y también en cuanto a su severidad, bendito Padre, para toda persona que no obedece y también para cada uno de nosotros si nos extraviamos, hacemos lo malo delante de usted, también usted reprime, bendito Dios. Vemos que usted es un Dios de amor y siempre ha querido lo mejor para la humanidad y de la misma manera, bendito Dios, por eso envió a Jesucristo para liberarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para llevarnos a sus pies, bendito Dios. Mi Dios, hemos descansado en este tiempo, un grupo de hermanos en este libro de Génesis, la creación, bendito Dios. Gracias por mi hermano Roberto, que usted le tiene lúcido, saludable, para seguir enseñando, compartiendo las maravillas suyas, bendito Dios. Mi Dios, somos tan bendecidos siempre, bendito Padre. Y en esta noche queremos pedirle que su espíritu sea en nuestras vidas. Queremos descansar al lado suyo, mi Padre. También recordarle que fallamos. Le pedimos perdón, mi Dios, y gracias por el Espíritu Santo que es real en nuestras vidas, mi Dios Todopoderoso, y pedirle su ayuda en la vida, en los corazones, en las mentes de los gobernantes, mi Padre, porque usted es el gobierno, sobre todo gobierno, el Rey de Reyes, bendito Padre, y ponemos en sus manos todos estos conflictos, porque nosotros simplemente somos de pasada en este mundo y no somos dueños de nada en este mundo. Usted nos ha ofrecido la vida eterna y eso es lo que aspiramos y queremos seguir predicando con fuerza, con amor, su mensaje de salvación, mi Dios, que encontramos en este libro de Génesis para llevar al Nuevo Testamento, mi Padre. Gracias, mi Dios. Es en el nombre de Cristo que le agradecemos y glorificamos su nombre. Amén. Amén.